Bien, nuevamente entonces, muchísimas gracias por la invitación y empecemos a evaluar las expectativas económicas y financieras post pandemia, ¿no? Es interesante porque en este punto en que ya hemos estado analizando en oportunidades anteriores, es la segunda oportunidad que estoy virtualmente en Huancavelica, me siento muy feliz por ello y espero que la siguiente oportunidad pueda ya ser de presencia física, pero igual estar compartiendo con todos ustedes. Pero es interesante compartir estas reflexiones porque se trata de lo que lo que los agentes económicos creen que va a suceder en el futuro, ¿no? Esas son las expectativas, lo que creemos que va a suceder. Entonces, todas estas reflexiones, dicho sea de paso, antes de empezar con la conferencia, son a título personal, así que hacemos el disclaimer respectivo de liberar de toda responsabilidad de la misma a mi empleador. Y nuevamente enfatizo en poner ese punto de expectativas, porque a veces no es necesario que lleguen a ocurrir los hechos. Basta que la gente crea que pueden ocurrir para que actúen en esa dirección y la economía se mueva, ¿no? Y una de las maneras de poder evaluar justamente esas expectativas donde muchas veces son más sensibles, son más visibles, son los mercados financieros. Así que vamos a hablar ahora también de cómo están interpretando, qué es lo que creen los mercados financieros, cómo se están comportando y cuáles son las expectativas de los agentes económicos. Vamos a poner énfasis en ello, qué es lo que se espera que suceda este año y de cara al próximo en nuestro país, con la información disponible hoy. ¿Okay? Bien. En primer lugar, una reflexión sobre nuestros 200 años. Estamos ya muy cerca, cada vez más cerca, del cumpleaños de nuestro querido país, de estos 200 años de historia. Y este gráfico lo ilustra bastante bien, gracias a la notable contribución del finado profesor Bruno Seminario, que lamentablemente nos dejó este año, pero sin embargo uno de sus grandes legados es haber recopilado, construido, replicado toda la serie macroeconómica del Perú desde su independencia, ¿no? Y podemos claramente visualizar los duros golpes que ha tenido nuestro país en estos primeros 200 años, con choques bastante fuertes que nos hicieron retroceder de manera significativa, ¿no? En la guerra de independencia, los costos económicos, la guerra del Pacífico, la crisis de 1929, el fenómeno del Niño del 83, la crisis económica y finalmente los efectos de esta pandemia, ¿no? Todos han sido choques abruptos, significativos, intensos, cortos relativamente de duración, pero para salir de esos choques, para recuperar el terreno perdido, nos ha costado en muchos casos décadas, ¿okay? Y nos ha hecho retroceder. Entonces, esos momentos, esos choques que tienen las economías, muchas veces son inevitables. Entonces, lo inteligente aquí es tratar de diseñar una estrategia para poder recuperar de manera más eficiente el momento perdido, ¿no? De manera más rápida, con la menor cantidad de recursos, utilizando los mejores planes y aprovechando de las grandes ventajas que tiene nuestro país en recursos naturales, ¿no? Ese es un tema crucial que siempre está sobre la mesa, que siempre es un tema que debemos estar conversando entre nosotros, entre ustedes mismos, con sus compañeros de clase, con qué debemos hacer como sociedad para ponernos de acuerdo en explotar nuestros recursos naturales y de tal manera que todos tengan beneficios, ¿no? Beneficios para el Estado desde el punto de vista de la recaudación de impuestos, beneficios para las comunidades desde el punto de vista de que se alcance el bienestar social de las personas que viven en los alrededores donde se explotan estos recursos, beneficios para nuestro medio ambiente, a fin de que esa explotación permita que sea sostenible en el tiempo y no solamente nuestra generación pueda tomar ventaja de ella, sino también las futuras generaciones. Entonces sí, creo que ese es uno de los grandes mensajes, uno de los grandes momentos de reflexión que debemos hacer todos los peruanos en general, pero en particular los estudiantes de economía y los economistas, ¿no? Respecto de cómo queremos que sea el futuro.
Y bien, vamos por las expectativas, sabemos que no somos un país aislado, vivimos inmersos en un mundo, ¿okay? Y muchas veces los vientos de a donde sopla el mundo nos terminan direccionando a nuestra pequeña embarcación. Sin embargo, estas proyecciones globales son las contenidas en el reporte de Focus Economics. Como muy bien Milagros señaló, Focus Economics es una de las empresas que recolecta, recopila las proyecciones económicas de todos los países a escala mundial. No solamente de economistas peruanos, sino de economistas extranjeros también que estudian el Perú y que elaboran proyecciones sobre el Perú. ¿Okay? Así que es una muy buena muestra, un muy buen promedio de qué es lo que se espera para el mundo. Tenemos una primera columna, ¿no? Donde vemos el impacto de la pandemia. Tenemos una segunda columna, que es el rebote, ¿no? Después casi todas las economías se han visto afectadas y hay un rebote en el 2021, ojo, ¿no? Entonces, por eso que los números parecen fuertes, hay un efecto estadístico de baja base de comparación, eventualmente los números del 2021 en todo el mundo prácticamente van a parecer extraordinariamente altos. Por eso que acompaño este cuadro como una tercera columna que acumula el 2020 y el 2021 para ver cuál es el efecto neto del efecto de la pandemia y el rebote del 2021, para ver cómo vamos en el acumulado. Y hacia la última columna del 2022 nos permite ver realmente ya el efecto limpio de pandemia, ¿no? Y limpio del rebote, qué es lo que se espera en adelante, ¿no? Considerando pues que ese rebote no solamente tiene un factor estadístico, es cierto, pero también tiene elementos de política económica muy potentes, ¿no? Tras la pandemia, recordemos, casi todos los países del mundo emprendieron políticas económicas expansivas, en algunos casos muy expansivas, ¿no? Tanto en materia fiscal, ¿no? Con programas de subsidios para los trabajadores, para las empresas, ¿no? Tratar de impulsar el gasto público, para animar el consumo y la inversión, como por políticas monetarias, y en muchos casos fueron ultra expansivas, sobre todo en el caso de los países más desarrollados, ¿no? La Reserva Federal bajó su tasa de interés a cerca de cero, el Banco Central Europeo también, y muchos otros bancos centrales redujeron significativamente sus tasas de interés para estimular la economía. El caso del Banco Central del Perú no fue la excepción, ¿no? Recordemos, incluso hasta ahora tenemos una tasa de referencia de 0,25. Entonces, en el cuadro podemos observar justamente esos efectos, ¿no? Un mundo que se contrajo 3,4, rebota 5,8, es un rebote importante porque en el acumulado, en los 2 años, el mundo está creciendo 2,2, o sea, a escala global, el mundo está rebotando más rápido de lo que cayó por la pandemia. Ese es un muy buen punto, ¿no? Porque en la medida que la economía crezca, la economía mundial crezca más, pues a nosotros nos va a impulsar también porque el mundo nos va a comprar más productos. Así que desde ese punto de vista diríamos que el escenario internacional es favorable. Es un punto importante, ¿no? Otra cosa sería tener un escenario internacional contrario donde tenemos que nadar contra corriente. Eso hace más complicadas las cosas. Pero en este momento, con la información disponible, los números están apuntando a que la economía mundial está creciendo más rápido de lo que se esperaba. Y para el 2022 un crecimiento del 4,3% promedio no luce mal, también es un elemento favorable. De todos, lo que destaca más, obviamente, bueno, es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene todavía un paquete económico que está en pleno proceso de implementación, después que a los primeros meses de este año el presidente Biden tomó el cargo, ¿no? El Congreso ya aprobó el paquete está en implementación, o sea que todavía falta ver ese efecto económico. Es un paquete económico muy potente, es cerca de 8 puntos, 8% del PBI, es importante. Europa también ha tenido un desempeño favorable, y está remarcado también China, ¿no? Y China está remarcado porque es nuestro principal socio comercial. Es el país al cual más vendemos. Y por lo tanto, somos muy sensibles de si China compra más o compra menos, eso afecta también las cuentas externas del Perú. Y vean, China, el país donde se originó, ¿no? la pandemia, es uno de los pocos países que no tuvo recesión. El año pasado cerró registró un crecimiento de 2,3, incluso con plena pandemia.
Y este año obviamente se ve beneficiado del rebote del mundo y que sería cerca de poco más de 8, cerca de 9. Ha tenido muy buen desempeño, ¿no? El segundo trimestre 7,9 de crecimiento, va más o menos alineado al 8. En el acumulado, China está creciendo 11%, y para el próximo año, claro, como ya la base es más alta, el ritmo tiene sentido, sería algo más moderado, entre 5 y 6%, pero es un muy buen ritmo de crecimiento para nuestro principal socio comercial, ¿no? Entre Estados Unidos, la eurozona y... Ok, parece que está saliendo mal, a ver un segundo. Permítanme observar. Ok, a ver, para ver que se vea todo muy bien. Vamos a ver. El fondo de pantalla. Ok, vamos a ver el fondo. Un segundo. Ok, parece que está saliendo. Okay. Ahora sí, mejor. Listo. Gracias. Bien. Decía que China, Estados Unidos y la eurozona representan casi 3/4, 75% de todas nuestras ventas. Entonces sí es relevante considerarlos y que tengan muy buena perspectiva. El problema más importante por ese lado, uno de los factores de riesgo que podría en algún momento generar ciertos riesgos hacia la baja es definitivamente la variante Delta, ¿no? Ya estamos viendo que la zona de Asia está volviendo nuevamente a tener restricciones, hay confinamientos en Tailandia, Malasia, inclusive en el mismo Tokio, ¿no? Estamos ya a puertas, el 23 de julio empiezan los Juegos Olímpicos y hay restricciones en Tokio al respecto, entonces sí, es un tema. Por el lado de la región, lo que tenemos es también efectos moderados, vamos a verlo ahora con un mayor grado de detalle, y ahí figura nuestro país con una expectativa promedio de los economistas, de los analistas que cubren Perú, tanto locales como extranjeros. La mediana apunta a 9,6 de rebote, ¿no? Es un rebote importante, ¿no? No lo suficiente aún, porque el año pasado, recordemos, caímos 11,1, así que si hacemos la matemática, la pueden ver en la tercera columna, en el acumulado 2020-2021, el Perú está 2,6% por debajo del nivel que estaba en el 2019. Así que bueno, es una recuperación importante, pero todavía falta más, ¿no? A pesar que 9,6 puede sonar alto, no es suficiente para, como otras regiones en el mundo, donde sí, en estos últimos 2 años ya están esperando crecer, ¿no? Y la expectativa es que podamos crecer. El último Focus Economics de julio habla de un 4,2, ojalá, ¿no? Y vamos hacia un 4, apuntar a un 4% el próximo año sería fantástico. Aquí está cómo ha evolucionado la expectativa de crecimiento del mundo, ¿no? Porque estas proyecciones se recogen mes a mes. Mes a mes se hace Focus Economics hace una encuesta a todos los analistas para ver qué piensan sobre el mundo y sobre cada uno de los países, y uno puede hacer un seguimiento de esas expectativas para el 2021, la línea azul, y para el 2022, la línea roja, ¿no? Y vean cómo ha evolucionado. En ambos casos, la tendencia es que las proyecciones se van ajustando al alza. Esa es una muy buena noticia también, ¿no? Que mes a mes, conforme los analistas recopilan más información, ajustan sus proyecciones hacia la mejora. Por eso decimos que la economía mundial viene evolucionando mejor de lo que se esperaba, ¿no? Y esta trayectoria de esas expectativas lo refleja. Vamos a América Latina. América Latina, tenemos aquí la dinámica de los últimos años, ¿no? Desde el año 2000, estamos hablando de los últimos 20 años prácticamente, cómo ha sido el ciclo económico en América Latina. Ahí está Perú en la línea roja. En la línea azul tenemos a nuestros socios, ¿no? A nuestros partners de la Alianza del Pacífico, que son Chile, Colombia y México, ¿no? Está la línea azul, como ven, muy parecida, muy pegada al Perú, y en realidad he hecho esa división a propósito para que se marque que dentro de la Alianza del Pacífico el Perú ha venido registrando mejor desempeño, ¿no? Salvo en el momento de la pandemia, ¿no? Que tuvimos el peor desempeño incluso a nivel mundial.
Pero antes de la pandemia hemos tenido un desempeño, ¿no? Una performance mejor en promedio en los 20 años que nuestros pares de la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces, si en términos de liderazgo, se puede decir que en términos de crecimiento dentro de la Alianza del Pacífico, el Perú lideró el ritmo de crecimiento respecto de Colombia, Chile y México. En la línea amarilla están los países considerados del ALBA, ¿no? Bolivia, Ecuador, Venezuela, que más adelante vamos a ver después a Argentina, ¿no? Con un desempeño bastante más errático, ¿no? Muy fluctuante, ¿no? Con caídas más pronunciadas, con recuperos también más pronunciados, al menos en los primeros 10 años, entre el 2000 y el 2010, pero del 2010 en adelante, en conjunto, estos tres países sí han tenido claramente un desempeño muy, pero muy débil, ¿no? Hasta la fecha. Complementando esa información, tenemos aquí a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, ¿no? Más el lado sur del continente. Se ve claramente aquí la línea azul, el caso de Argentina, como también es uno de los países que ha tenido los desempeños más débiles en este grupo, sobre todo en los últimos años, y quien ha estado asumiendo el liderazgo, sobre todo desde el 2000 en adelante, en este grupo es el pequeño Paraguay, ¿no? Luce como una de las economías económica y políticamente hoy en día, creo yo, una de las más estables de la región, ¿no? Dado que cada país tiene una coyuntura muy, muy particular. Aquí tenemos la composición de la economía de América Latina, ¿no? En realidad es América del Sur más México, ¿no? No estamos considerando América Central. Pero se puede observar que, por ejemplo, el liderazgo está con Brasil, 36%, muy seguido de México, 29% de toda la economía. Argentina tiene 10%, Colombia 7%, Chile 7% y Perú aparece aquí con 5%. Ese es nuestro tamaño en América Latina, ¿no? 5% del total. Somos la sexta economía más grande, ¿no? Y después de Perú está Ecuador, y después con 1% cada uno, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Paraguay, ya muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, claro, nuestro más cercano competidor aquí es en realidad Chile y Colombia, ¿no? Que nos llevan 2 puntos de PBI todavía, y ese es uno de los grandes retos, ¿no? Por lo menos primero alcanzar, ¿no? Mentalidad japonesa, primero alcanzar, después superar, ¿no? Ha habido momentos en la historia en que hemos estado bastante cerca de alcanzarlos, pero a veces otra vez, y ahí es donde intervienen las políticas económicas, nos vuelven a alejar o nos vuelven a juntar, ¿no? Y todavía tenemos ahí 2 puntos. Ahora, se supone que esta composición de la economía de la región debería guardar cierta relación con la estructura demográfica, ¿no? Y aquí tenemos la composición de la población en la región, ¿no? Para ver si guarda más o menos proporción. Por ejemplo, Brasil con el 38% de la población representa el 36% de la economía. Está más o menos por ahí, ¿no? Bastante alineado. Tamaño de población con peso económico. México, con el 23% de la población, tiene el 29% de la economía. O sea, México incluso tiene una participación dentro de la economía superior a la participación que tiene su población. Esa sería, creo, la combinación que habría que buscar, ¿no? Que la participación de mercado, la participación económica, sea mayor a la participación demográfica, ¿no? Argentina también tiene esa misma combinación, ¿no? Con el 8% de la población tiene el 10% de la economía de la región, ¿no? Y lo inverso empieza con Colombia, que con 9% de la población tiene el 7% de la economía. Podría alinearse más ¿no? O sea, con ese tamaño de población podría tener una participación económica mayor, ¿no? Chile, ¿no? Que con 4% de la población de la región tiene 7%, un desempeño importante, ¿no? Significativamente por encima de su participación, y Perú, que tiene el 6% de la población de la región, pero participa con el 5%. Entonces nos falta un poquito más alinearnos, ¿no? Necesitamos un empuje adicional, tenemos espacio, se supone, fuerza laboral, ¿no? Considerando que aparte del tamaño de la población tenemos otras características demográficas como la edad, ¿no? De economías más jóvenes en América Latina está Ecuador, está Venezuela y está el Perú, ¿no? Entre 27 y 30 años más o menos es la edad promedio de estos países, y esa edad pues se supone que si la mayor parte de la población del país
está alrededor de los 30 años, pues tienes una fuerza laboral suficientemente potente como para poder impulsar a esa economía a niveles por encima del PIB potencial incluso, ¿no? No podríamos decir lo mismo de Japón, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los países que registra la edad promedio más avanzada, ¿no? En alguna oportunidad, nuestro presidente del Banco Central, Julio Velarde, comentaba que una de las características de Japón es que la venta de pañales para adultos supera a la venta de pañales para niños, ¿no? Para poder ilustrar justamente cómo son los cambios demográficos. No siempre las poblaciones tienen la misma edad, hay una especie de ventana demográfica que se va moviendo, ¿no? De acá a 10, 20 años, la edad promedio del país va a aumentar, ¿no? Va a ser mayor. Por lo tanto, cuando un país tiene la mayor parte de la población en edad mayor, es más difícil crecer a tasas altas, ¿no? Esos son factores demográficos que es importante reflexionar, ¿no? Son oportunidades que hay que aprovechar, ¿no? Y nosotros estamos atravesando por nuestra ventana demográfica, ¿no? La mayor parte de la población con alrededor de 30 años es como para estar creciendo a tasas muy elevadas en este momento. Ahora ya no lo veamos en términos de tasa de crecimiento, ¿no? Cambiemos el análisis a ver niveles, ¿no? Esto es el PBI en miles de millones de dólares. A ver, ¿cómo estamos en niveles? ¿No? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos? Empecemos por los más grandes, ¿no? Vean, Brasil, ¿no? Brasil llegó un momento a tener una economía de 2.500 miles de millones de dólares, 2.500. Eso fue más o menos hacia el 2010. Pero de ahí, pues la economía de Brasil ha ido zigzagueando hacia abajo y ahora está por debajo de los 2.000 millones. Miren, en vez de seguir avanzando, la economía ha tenido algunos retrocesos y recién, ¿no? En los últimos 2 años está empezando a recuperar parte del terreno perdido con las políticas de Bolsonaro, ¿no? Atrás tenemos a México, que vean que México superaba a Brasil, ¿no? Impresionante, a comienzos de los 2000 México era más grande que Brasil en términos económicos, pero después se distanció de manera importante, a pesar que México siguió creciendo, pero Brasil crecía más rápido. Luego se han acercado nuevamente esas brechas, ¿no? Aunque no se han superado, pero ya están más cerca. Básicamente, no tanto porque México haya avanzado muy rápido, sino porque Brasil ha retrocedido, pero se han tratado de juntar, ¿no? Y la tercera economía más grande de América Latina es la que ha tenido pues, el mayor freno claramente, que es Argentina, ¿no? Argentina hasta el 2015 más o menos mantenía una trayectoria de ascenso, pero del 2015 en adelante claramente muestra un estancamiento, ¿no? Y las noticias que provienen de Argentina lamentablemente muestran una economía con muchos problemas, una economía muy... con muchos obstáculos, ¿no? Para seguir creciendo, hay muchas barreras para el desarrollo de los mercados y de las empresas, y problemas de inflación, ¿no? Y problemas de inflación, sabemos, traen problemas de pérdida de poder adquisitivo y empobrecimiento de la población. Entonces están inmersos en ese tipo de situaciones. Aquí un poco cuáles han sido los periodos de gobierno, ¿no? Para asociarlos, quienes estuvieron durante esa época que pasó, ¿no? Esta es la época del caso de Brasil, el Lula da Silva, Dilma Rousseff, bueno, y ahora Bolsonaro recuperando. El caso de México con Calderón, Peña Nieto, ¿no? Y ahora con López Obrador, ¿no? Y Argentina, bueno, el periodo de Kirchner, tanto de Néstor como de Cristina, Macri y Fernández, ¿no? Continuamos con el resto de países y está Colombia, Chile y Perú, ¿no? Los países de la Alianza del Pacífico, junto con México, y básicamente la trayectoria, el patrón es el mismo, ¿no? Es interesante cómo vemos en los 3 países prácticamente el mismo patrón y dirección, porque son políticas económicas o han sido políticas económicas similares, ¿no? Esa es la ventaja de ir impulsando un bloque económico con principios y diría formas de manejar la economía muy similares, ¿no? Colombia claramente ha tenido un despunte interesante hasta el 2013, 2014. A partir de ahí, como se puede observar, Colombia luce una especie de estancamiento, ¿no? Se ha quedado ahí y ha sido alcanzada ya, ¿no? Ya ha sido alcanzada por la línea azul que es Chile, ¿no? Ahora Chile ya es más grande que Colombia en términos económicos, por muy poco, ¿no? Pero prácticamente lo alcanzó Chile a Colombia.
en términos de PBI hacia estos años 2021, y con lo que se espera 2022 hemos hecho ahí la proyección, ¿no? Vean que a comienzo del 2000 Chile y Perú estaban muy, pero muy cerca, ¿no? Estábamos ya, decíamos, ya los pasamos, ya los pasamos. Sin embargo, la conducción de Chile tomó ventaja y creció más rápido que nosotros, se amplió un poco la brecha, y la brecha ahora está relativamente amplia, ¿no? Necesitaríamos hacer fuertes esfuerzos y constantes para poder en los próximos 5 años acercarnos a Chile y Colombia, ¿no? Aproximarnos a ellos, y estos son los distintos gobiernos que han ido pasando en esta secuencia de ciclo económico, ¿no? En el caso de Colombia, Uribe, Santos y ahora Duque, ¿no? En el caso de Chile, han habido varios presidentes, Lago, bueno, pero últimamente se han ido turnando, ¿no? Bachelet, Piñera, ¿no? Muestra una oscilación en el ciclo económico alternada, ¿no? Bueno, y en el caso de nuestro país sí, parece que nos ha pasado algo de factura la demasiada secuencia de presidentes que hemos tenido, ¿no? Toledo, García, Humala, Kuczynski, Vizcarra, Sagasti, en todo este horizonte, sí es un tema, ¿no? Por el lado de los más pequeños, ¿no? Y aquí se resalta, creo que este gráfico es bastante visible para ver el terrible deterioro de la economía venezolana, ¿no? Una economía que estaba llegando ya a los 350 mil millones de dólares, imagínense el 2012, el momento más pico, ¿no? El momento donde alcanzaron el PIB más alto, y de ahí han tenido un zigzag, pero terrible, muy fuertemente, ¿no? Ya siendo a estas alturas superado claramente por Ecuador. Ecuador tiene un tamaño mucho más grande que Venezuela, económicamente hablando. Ya fueron superados por Uruguay. Uruguay ya pasó en tamaño de economía de PBI a Venezuela, luego sigue Venezuela, y el que está a punto, y aquí hay un empate prácticamente entre Bolivia y Paraguay, que económicamente prácticamente están del mismo tamaño, ¿no? Entonces, y a este ritmo, en 2 o 3 años, seguramente Bolivia y Paraguay podrían estar o tener un PBI superior al PBI de Venezuela, lamentablemente, ¿no? Vemos un deterioro, pero muy, muy marcado de la actividad económica en Venezuela. Y ahí un poco el gobierno, bueno, en el caso de Venezuela, los últimos 20 años prácticamente se han turnado entre Chávez y Maduro. En el caso de Ecuador, también ha tenido una secuencia de varios presidentes al comienzo de los 2000, ¿no? Noboa, Gutiérrez, Palacio, luego Correa, luego Moreno, ahora Lasso. Bueno, en el caso de Bolivia es Evo Morales principalmente. Ahora hagamos un análisis comparativo, ¿no? Siempre en esta línea de ver qué es lo que va a suceder en adelante. Simplemente el primer gráfico, de alguna manera, es otra manera de ver lo que ya estábamos comentando, ¿no? Tomar en cuenta la caída del 2021, pero el rebote del 2022. Acumularlos para ver finalmente cómo quedamos en la foto. Y ahí se ve que si bien el Perú es la economía que más se contrajo en el 2020, pero también es la economía que más rebotaría en el 2021, si juntamos los dos, nos vamos a quedar con la idea de que finalmente cuál fue el efecto de la pandemia, prácticamente, ligeramente por encima de media tabla, ¿no? Al final terminamos como quedamos parados, ligeramente por encima de media tabla. A quien mejor le fue en estos últimos 2 años estaría yendo es a Paraguay, luego Chile, que estaría creciendo incluso después de la pandemia, Brasil, ¿no? Colombia con una caída de 1 y Perú con 2,6 en el acumulado, ¿no? Considerando la expectativa de crecimiento para este año. Y al final, ¿no? Quedan los que están debajo de Perú, digamos, serían los más golpeados en términos de actividad, ¿no? México, Bolivia, Uruguay, Argentina, Ecuador y, claro, lógicamente Venezuela, que la pandemia, y con rebote incluido, le genera una contracción de 30% respecto al nivel que tenía en el 2019. Muy, muy fuerte. La otra arista importante evaluar, una no solamente actividad, hay otra, el indicador macro también muy potente, que es inflación, ¿no? Para poder ver la capacidad adquisitiva, el deterioro del poder de compra, ¿no? En la medida que la inflación, sabemos, sea baja y estable, estamos contribuyendo, ¿no? Al bienestar de la sociedad, porque permite pues, que el valor del dinero en el tiempo se mantenga. Aquí consideramos la inflación promedio 2020-2021, ¿no? Ya como sabemos por la variación del IPC, y aquí básicamente se puede observar que la mayoría de países están en sus rangos metas esperados, ¿no? Perú en promedio con 2,3, estamos dentro del
dentro del rango de inflación. Este número hace unos meses atrás estaba más cercano a 2, ha estado subiendo, porque la inflación ha estado subiendo un poco en los últimos meses, pero, digamos, no es un desborde, está básicamente alineado en el promedio con lo que cabría esperar, ¿no? Países que están registrando inflaciones muy elevadas, donde hay un fuerte deterioro consecuentemente de la canasta de precios, eso tiene que ver con Argentina, por ejemplo, con un ritmo de 42% anual, bueno, y ya nuevamente, ¿no? Venezuela con 2.280% promedio anual, ¿no? El otro dato es el resultado fiscal. El resultado fiscal es importante para ver la sostenibilidad de la deuda pública, ¿no? Y eso se fijan mucho las clasificadoras de riesgo. Ahí estamos un poco altos, ¿no? Con 7% promedio de déficit fiscal es un número alto. El año pasado estuvimos cerca de 9, este año se espera cerca de 5, por eso que el promedio está alrededor de 7. Pero vean que en esos esfuerzos otros países también han tenido esfuerzos fiscales importantes, ¿no? Como Colombia con 8% y le bajaron la calificación a Colombia, ¿no? Hemos tenido recientemente un downgrade. Brasil está con menos 10, también. Recuerden que todos estos déficits significan que en algún momento van a tener que subir impuestos, porque alguien tiene que pagar esa factura. Y eso solamente se traslada o más impuestos o más deuda. No hay otro. Por eso que es fiscalmente importante ir reduciendo progresivamente ese déficit hacia un nivel que sea sostenible. Ahora vamos a hablar algo más sobre eso. Y el otro es la cuenta corriente, ¿no? De la balanza de pagos, para ver los ingresos y salidas de dólares y ver cómo eso puede repercutir sobre variables como el tipo de cambio. Aquí el país que tiene, digamos, mayor distorsión en el lado de su balance de pagos por la cuenta corriente es Colombia, ¿no? De hecho, eso explica por qué en parte el peso colombiano se ha depreciado fuertemente en lo que va de este año, ¿no? El Perú luce fundamental, ¿no? Es curioso porque el Perú aquí luce con un superávit de cuenta corriente de 0,4 en promedio, 2020-2021, ¿no? Eso debería estar asociado a un tipo de cambio estable, ¿no? Sin embargo, ya sabemos, hay otras razones no fundamentales son las que explican el comportamiento actual del tipo de cambio, pero si aisláramos, hacemos uso de nuestro principio como economistas del ceteris paribus, ¿no? Y aislamos el efecto de la incertidumbre política, el fundamento nos indica que deberíamos tener un comportamiento mucho más estable de nuestra moneda del que estamos registrando actualmente. Veamos en esta misma métrica cómo se perfila el 2022, ¿no? 2022, ¿qué es lo que esperan los analistas económicos en sus proyecciones con la información más reciente, con el informe de julio 2021, respecto de cómo le va a ir a los países de América Latina en el 2022? Y ahí estamos encabezando, estoy hablando en 2021, ¿no? 2021 se explicaba por el rebote. Pero vean, esta es una carta importante que se puede tomar ventaja, ¿no? Con las señales apropiadas, siendo la economía que se espera que más crezca en el 2022, esa es una carta muy potente para atraer inversiones, ¿no? Bien manejada, se podría atraer inversiones considerando los países donde invierten. O invierten en principio en economías que más crezcan, porque si van a crecer más, significa que las ventas de las empresas van a ser mayores, y si hay mayores ventas, hay incentivos para, obviamente, tener mayores utilidades ahí. Este es un criterio, claro, también depende de las condiciones del entorno para hacer negocios, ¿no? Eso también es muy importante, son varios factores, pero uno de ellos es ese, ¿no? ¿Qué va a preferir invertir? ¿En un país que va a crecer más o un país que va a crecer menos, ¿no? Entonces, ahí son criterios en base a los cuales se van orientando las inversiones, y nosotros tenemos la ventaja de tener esa carta, ¿no? De que la carta para el 2022 es bastante buena. Nos sigue Colombia, Paraguay, bueno, Venezuela incluso, bueno, más suena a rebote, ¿no? A rebote en el caso de Venezuela, no tanto por política. Ahí, por más alto crecimiento que pueda tener Venezuela, las variables de entorno hacen difícil que haya mucha inversión. Chile está más atrás, bastante pegados, ¿no? Entre 3 y 4 está el pelotón, está el grueso de los países, se espera entre 3 y 4, y Perú tiene esa leve ventaja de 4,2, ¿no? Y los últimos, los que están a la saga, son Ecuador, Argentina y Brasil, que crecerían por debajo de 3, ¿no? Según la expectativa de los analistas. Aquí lo recomendable, como ponemos, es un crecimiento igual al PBI potencial.
¿no? Igual o superior en la medida de lo posible, para tratar de acercarnos a nuestro PBI tendencial, al PBI que hubiéramos tenido si no hubiera habido pandemia, ¿no? A que sigamos con la tendencia previa. Exacto. La segunda variable, inflación, aparece el Perú, según lo esperado, con la segunda inflación más baja de América Latina para el 2022. Otra buena noticia también. ¿No? Estas expectativas sabemos que no son fijas, se van cambiando, ¿no? Pueden estar subiendo en los últimos meses, pero no solamente suben para el Perú, porque la inflación actualmente, las presiones inflacionarias son globales, ¿no? Hay preocupación por la inflación en Estados Unidos, en Europa, países de Asia, no tanto, pero América Latina sí. Así que si sube en el Perú, no solo va a subir en el Perú, también va a subir en el resto de la región. Así que es importante conservar el orden, ser la segunda. Va a ser difícil superar a Ecuador. Ecuador siempre ha tenido una inflación bastante baja. Tengan en cuenta que Ecuador es una economía dolarizada. Ya no circula el sucre como circulaba años atrás, sino que ellos optaron por dejar el sucre de lado y quedarse con el dólar norteamericano. Eso no evita que haya inflación, pero atenúa en parte las fluctuaciones de precios. Y por encima de ahí, siguiendo a Perú, está Bolivia, Chile, casi también la mayoría, entre 3 y 4%, está el grueso de los países de América Latina para el 2022. Y los países con inflación más alta, ¿no? Uruguay por encima de 6, Argentina por encima de 40, lo que se espera para el 2022, no se espera que baje la inflación en Argentina, y Venezuela se espera que se modere un poco, pero estamos hablando de niveles por encima del 700% al año, o sea, ahí la variabilidad es bastante alta. Aquí, obviamente, lo ideal, lo recomendable, es que la inflación esté dentro del rango meta entre 1 y 3%, ¿no? Recordemos que la inflación es como la temperatura del cuerpo. Se necesita estar en un nivel adecuado para poder desarrollar normalmente nuestras actividades. Ni muy baja, ni muy alta. El resultado fiscal, a ver, por el lado fiscal, las previsiones nos ubican más o menos a media tabla, ¿no? Con un déficit alrededor de 4. Estaríamos más o menos en la mitad de la tabla de la región, no está mal. Si puede ser más bajo, mejor, ¿no? Recordemos, aquí lo recomendable es un déficit fiscal cercano o por debajo del 1%. Es el nivel que deberíamos apuntar. Va a ser difícil en un año, pero en el segundo, tercer, cuarto año, ir en todo caso en esa dirección, con esa meta, ¿no? De tratar de alcanzar el 1% de déficit lo más pronto posible. Eso sería lo más sano, lo que sería muy valuado para la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, ¿no? Que en los últimos 20 años hemos dado muestras de que en el Perú se puede hacer un manejo fiscal responsable. La cuenta corriente también prácticamente en equilibrio, que es lo recomendable, estar cerca de 0, ¿no? Para que la moneda también, darle respaldo a la moneda y que la moneda sea una moneda relativamente estable, como en el caso del Perú lo ha sido en los últimos 20 años, a pesar de todas las fluctuaciones. Las otras monedas han fluctuado mucho más, así que seguimos siendo en términos relativos la moneda más estable de América Latina, ¿no? Ese siempre ha sido el eslogan, digamos, cuando uno conversa con inversionistas y comparan los distintos países, pero en el caso del Perú, esa moneda, hay volatilidad, pero mucho menos que el resto de la región. Aquí los casos más críticos son Bolivia y Colombia, que tienen los déficits esperados, ¿no? Para el 2022 más fuertes, y quienes están, digamos, mejor posicionados, sería Ecuador y Venezuela. Supongo que debe estar aquí actuando las expectativas del precio del petróleo, ¿no? Que se espera que ya prácticamente rozó los $80 el barril. Recordemos, Ecuador y Venezuela son países petroleros, entonces eso incide favorablemente en la evolución de sus cuentas externas. ¿Cómo van las expectativas locales para el Perú? ¿No? Aquí recogemos datos de la encuesta expectativas macroeconómicas del Banco Central. ¿Qué se espera para el 2022? Aquí pueden ver la evolución, ¿no? Cómo ha ido variando. Lo que se espera para el 2022 en las encuestas desde febrero del año pasado, desde febrero del 2020, que se vienen recogiendo. Las preguntas de qué espera usted para el 2022, ha habido un aumento de esa expectativa, ¿no? Empezó como que en 3,5, se fue, no llegó a 4,5, pero estaba por encima de 4, y bueno, lamentablemente, seguramente este es el efecto de la incertidumbre política, hay un ligero deterioro en las expectativas para el 2022, pero igual estamos hablando de niveles de 3,5% esperado para el próximo año, ¿no? Recordemos que Focus nos hablaba de 4,2, eso es un promedio de todos los analistas, probablemente no todos actualizan al mismo tiempo,
Seguramente esa información va a ir viendo. Esta encuesta es local, ¿no? Solo empresas locales, analistas y sistema financiero. Por lo tanto, probablemente recoge más rápido los cambios de percepción de los agentes económicos y nos muestran ahí un leve ajuste hacia abajo. Este es el fine chart, ¿no?, que construye el Banco Central, que está contenido en su reporte de inflación, que nos muestra esas áreas sombradas, los diferentes grados de probabilidades que se esperan de cómo puede oscilar la proyección del PBI en el futuro, ¿no? Y ese es nos muestra un rango entre los cuales podría oscilar, siendo la zona más oscura lo más probable y la más tenue lo menos probable. Ahí vemos cómo sería la evolución de la economía peruana en el 2022. Habría una especie, estamos en esta fase, ¿no?, la fase del rebote, la parte más alta, luego hay una normalización por efecto estadístico, y luego ya viene propiamente ya el crecimiento en sí, ¿no?, una vez que corrige la parte estadística propiamente. Expectativas de la economía de acá a 3 meses, esto está en un índice, una escala de 0 a 100, en 50 es el nivel, por encima de 50 es optimista, por debajo de 50 es pesimista, ¿no? La pandemia pues nos condujo obviamente un choque de expectativas muy fuerte, ¿no?, hasta niveles por debajo de 20, ¿no?, muy pesimista, pero luego se recuperó rápidamente a terreno optimista, incluso en noviembre, diciembre del año pasado, y nos hemos mantenido ligeramente alrededor de 50 en los primeros 5 meses, aunque también aquí se ve un ligero deterioro a partir de junio, supongo también contaminado por la incertidumbre política, ¿no? Un aspecto interesante que siempre debemos revisar y nos ayuda a contrastar la teoría que aprendemos en el salón de clase con la práctica, es el nivel de inventario. ¿Se acuerdan del ciclo de los inventarios, ¿no?, que los inventarios anticipan lo que se supone va a ser el ciclo económico, ¿no? Entonces, cuando los inventarios crecen, recordemos siempre hay dos razones, ¿no? O las empresas se están preparando para una mayor demanda en el futuro y por lo tanto están produciendo más, o por el contrario, la demanda viene por debajo de lo esperado y estamos teniendo acumulación involuntaria de existencias, ¿no?, y empiezan a subir. En la pandemia claramente aumentó los inventarios por justamente los choques que tuvimos, se quedaron muchos productos en los escaparates, no se vendieron. Tenía sentido que aumenten los inventarios, pero después se redujeron, y se redujeron de manera relativamente rápida conforme la economía se recuperó, ¿no? Ahora vemos nuevamente una trayectoria ligeramente al alza de los inventarios, incluso ya encima del nivel de 50, ¿no?, nivel elevado de inventarios, sobre todo en julio, aunque la economía ha estado viniendo bastante bien. Puede ser que las empresas estén recuperando o preparando para vender más en el futuro, o que estamos viendo algunos obstáculos de demanda de corto plazo y nos están quedando los productos en los, ¿no? Y estamos en esa senda, lamentablemente. Muchos de los aumentos de precios tienen que ver con aumento de los precios en el mercado internacional, la soya, el trigo, el maíz, el petróleo, todo está subiendo en el mundo, porque el mundo, como hemos visto al comienzo, se está recuperando más rápido. Y a eso se agregan, obviamente, otros factores, ¿no?, ciertos cuellos de botella que están viendo en el mercado mundial, por ejemplo, para obtener chips. Están habiendo problemas en algunos puertos que todavía tienen restricciones por contagios COVID. A eso hay que agregarle la política monetaria ultra expansiva que han emprendido los bancos centrales, y que también es exceso de dinero que termina yéndose en parte a los precios, ¿no? Y este es el fine chart que corresponde a la inflación, publicado también, esto en el programa monetario del Banco Central de julio de este año, y es la trayectoria esperada de la inflación de acuerdo al Banco Central, ¿no? Esto es el aumento que considera el Banco Central como temporal, transitorio, aunque podría durar un poco, ¿no? El transitorio, el Banco Central ha señalado cerca de 12 meses, espera que dentro de 12 meses retorne al rango meta. La inflación está temporalmente por encima del rango en estos momentos. Expectativas de deuda pública, también es importante manejar esta deuda pública. Sabemos que los ratios de deuda PBI no deberían superar el 40%, ¿no? La pandemia nos hizo elevar como que de 25 a 35, el umbral es 40. Tratar de manejar las finanzas públicas sin pasarse de ese nivel va a ser importante de cara a nuestra clasificación de riesgo, ¿no? Tenemos aún, ¿no?, aún hoy, 22 de julio, conservamos una categoría de riesgo triple B+, ¿no? Es importante, es la segunda más alta después de Chile,
¿no? Y es uno de nuestros activos más importantes, nuestras cartas más importantes de cara al mundo, de cara a cómo nos ve el mundo y por lo tanto la comunidad de los inversionistas. Es importante señalar esta carta que significa que somos un país que maneja sus finanzas públicas de manera sostenible, cumple con sus compromisos, ¿no? Y por lo tanto no hay problema en adquirir sus instrumentos, sus bonos soberanos, los cuales se mencionó en la conferencia anterior, efectivamente, ¿no? Esto le da el check de calidad, ¿no? Un deterioro de nuestro rating crediticio sería contraproducente para poder obtener financiamiento en buenos términos en el mercado internacional. Podríamos obtenerlos, pero probablemente más caros, ¿no? Tendríamos que pagar una prima mayor para que nos compren, y nos podría, pues lamentablemente, en problemas de financiamiento como los que actualmente pueda tener Ecuador, Argentina o Venezuela, que como ven tienen las categorías de riesgo más deterioradas de toda la región. Tipo de cambio es el termómetro de la economía, ¿no? Vean aquí los diferentes eventos que han sucedido y que han explicado esa especie de canal alcista que vemos en el tipo de cambio, ¿no? El potente choque de la pandemia que lo hizo saltar de 3.30 hasta casi 3.60, un golpe muy fuerte que hubo en marzo del año pasado, pero de ahí corrigió conforme el Perú respondió rápida y contundentemente en términos fiscales y monetarios. Luego vino reactiva, préstamos en soles, empresas demandan dólares para comprar sus insumos. En un contexto que habían pocos dólares en el mercado, empezó a presionar el tipo de cambio hacia el alza. Luego las empresas empezaron a cambiar deuda de dólares a deuda en soles, pues había que comprar dólares para pagar esas deudas, porque las tasas de interés se habían igualado. Eso enfáticamente un diferencial de tasas como actúa sobre la preferencia de la empresa de endeudarse en dólares o en soles. Depende del diferencial de tasas de interés. La crisis política, tuvimos 3 presidentes en una semana, generó un hipo, pero fue solo un hipo, ¿no? Fue corto. Y luego tuvimos otro evento ya de carácter global, que fue el alza de los rendimientos, de las tasas de interés en el mercado mundial. Empezamos el año con eso, ¿no? Empezamos en enero, con que todas las tasas de interés en el mundo estaban subiendo, los bonos de 10 años. Y ya la historia de marzo ya es conocida, ¿no? La incertidumbre, las elecciones y la incertidumbre política, que es lo que ha explicado este canal de líneas punteadas, que es un canal mucho más empinado, ¿no? Técnicamente hablando, y que es el que estamos actualmente, el que está actualmente vivo, ¿no? El que va de niveles de 3.94 hasta niveles de 4.05, 4.10, según el análisis técnico, ¿no? Ese es el canal en el cual nos encontramos actualmente. Estos son gráficos de expectativas. A partir de junio hay un salto importante, ¿no? Probablemente va a seguir saltando julio-agosto, ¿no? Cuando se hagan las mediciones. Este salto ya venía subiendo ligeramente, pero que hay un salto más potente, ¿no? Entonces las expectativas se han activado, ¿no? Vean cómo se activan las expectativas de inflación y se activan las expectativas de tipo de cambio, ¿no? Que esta es la variable termómetro de la economía. Cuando sube el tipo de cambio, sabemos que la moneda pierde valor, eso se llama depreciación. Cuando baja el tipo de cambio, la moneda local gana valor, se hace más fuerte el sol, se llama apreciación. Esto es lo que ha pasado con las monedas de mercados emergentes en lo que va del 2021. Cómo han variado, si han aumentado los tipos de cambio o han disminuido, si se han depreciado o se han apreciado las monedas. La que está liderando, obviamente, es la lira turca, ¿no? Turquía es una moneda, es un país, digamos, usualmente muy similar a Argentina en términos de grado especulativo, de inversionistas de muy corto plazo, ¿no? En activos de Turquía y activos argentinos es muy común lo que antes se veía en el Perú, ¿no? Capitales golondrinos, capitales buitres, ¿no? Usualmente son los que compran, están ahí 1, 2, 3 meses y ahí se van, y están ahí saltando de este tipo de países, obteniendo rentabilidades de muy corto plazo, ¿no? Ese tipo de capitales antes nos visitaba, ¿no? A fines de los 90, por ejemplo. Pero a partir del 2000, ¿no? Con un país con una estructura macroeconómica más sólida, con un banco central mucho más fuerte, esos capitales ya no vienen. No es que estén prohibidos de venir, pueden venir, pero les hemos puesto un peaje tan alto que no les conviene venir. Así que los que vienen son usualmente los capitales de largo plazo, los grandes fondos europeos, porque ya somos un país con grado de inversión, otro level.
¿no? En cambio, en Turquía, pues todavía la situación es muy inestable, ¿no? Este año han cambiado 2 o 3 presidentes del Banco Central porque al presidente no le gustó. Ese tipo de situaciones conlleva a inestabilidad, a desconfianza. Y ahí está, ¿no? Ahí está la moneda, 15% de depreciación. Argentina, ya sabemos cómo está la situación, hay 14 diferentes tipos de cambio, un tipo de cambio para turismo, un tipo de cambio para estudiar, un tipo de cambio para comprar granos, otro tipo de cambio para el turismo, o sea, es una cosa de loco, la verdad. Hay también, y hay una política de mini devaluaciones, ¿no? Están 15% de la moneda depreciándose solamente en los primeros 6 meses, bueno, casi 7 meses. Ni siquiera es una tasa anual, es una tasa de 7 meses. ¿No? Colombia, ya sabemos la situación de Colombia, ¿no? Y los problemas fiscales que han tenido, trataron de hacer una reforma tributaria, no se pudo, las clasificadoras de riesgo le hicieron un downgrade, y la moneda termina pagando las consecuencias, ¿no? El 13% de depreciación. El BAT tailandés, en el caso del BAT, es porque es la economía más golpeada por la variante Delta, han tenido que cerrar otra vez casi todo el país, y eso ha deteriorado las proyecciones que habían para Tailandia sobre la actividad económica, entonces ese deterioro ha sido el más fuerte en Asia, es uno de los más golpeados, y ahí el BAT tailandés ha saltado a cerca de 11%, y al quinto lugar estamos nosotros con este tema, como les decía, de la crisis política, la incertidumbre, básicamente, ¿no? Que ha activado estas expectativas, ¿no? Y vemos que la gente usualmente cuando sucede eso se protege comprando dólares y presiona la demanda, ¿no? Y ahí tenemos una depreciación acumulada de cerca de 9%. Detrás de nosotros está Corea, Chile, Malasia, Filipinas, ¿no? Australia. Sin embargo, también hay países donde el tipo de cambio se ha mantenido estable, ¿no? Cero. El rublo ruso, ayudado por la subida del precio del petróleo, Rusia también es un país petrolero. El real brasilero, que ha sorprendido, ¿no? También está en promedio, está en un nivel muy similar a cuando terminó el año pasado. Y hay otros que han ganado, ¿no? Que se aprecian más bien, ¿no? El rand sudafricano, el yuan chino, el dólar canadiense, ¿no? Y el florín ucraniano. Ahora, nos parecemos mucho a Chile desde el punto de vista que somos países productores de cobre. Y vean aquí, línea verde, el precio del cobre, línea marrón, el valor del peso chileno, ha estado bastante en línea con el precio del cobre, y línea roja, el valor del sol, ¿no? Nuestro ticker en el mercado mundial es PEN, ¿no? Peruvian New Sol, se ha quedado con el New, el PEN. Y ahí pues claramente hay un divorcio entre el valor del sol, cómo va, y el valor del peso chileno y del cobre que están yendo para otro lado, ¿no? Tenemos una diferencia de más o menos casi 19% por debajo del valor de donde debería estar actualmente, ¿no? ¿Y qué niveles deberíamos tener? No sé si lo traigo aquí, aquí debe estar. No lo he puesto aquí, pero si hiciéramos el ejercicio, ¿no? De cuánto debería estar el sol si se hubiera comportado como en promedio de las monedas emergentes, hoy en día el valor debería estar próximo a 3,78. Ese es el valor al cual deberíamos tener si nos hubiéramos comportado en promedio con las monedas emergentes, es decir, descontando todo el factor de incertidumbre política. No, no debería estar 3,94, 3,95 como está actualmente en el mercado interbancario, sino un valor más cercano a 3,78. ¿No? Que es, para estar en línea, ¿no? Entonados con el comportamiento que han tenido el resto de monedas de países emergentes. Un gráfico un poco para ver el largo plazo, ¿no? Usualmente los choques que habían sobre el sol eran choques externos, ¿no? Vean, la crisis asiática a fines de los 90. Bueno, aquí hubo una crisis política, pero en realidad ya teníamos un tipo de cambio bastante alto, golpeado por la crisis asiática. El ciclo de inversión minera más bien hizo retroceder al sol, hizo ganar valor al sol, mejor dicho, ¿no? Hizo retroceder al tipo de cambio, es decir, ganar valor al sol. Luego vino la crisis financiera internacional que nos volvió a impulsar el tipo de cambio fuertemente al alza, pero después vino un boom de los precios de los metales que volvió a mejorar el valor del sol fuertemente hasta tener nuestro mejor momento en niveles cercanos a 2,50, ¿no? a fines del 2012. Luego vino la expectativa de que Estados Unidos va a empezar a subir sus tasas de interés. A eso se llamó como tapering. Ojo que ahora está sucediendo algo similar, ¿no? Hay la expectativa otra vez de que Estados Unidos va a volver a subir sus tasas de interés, aunque las condiciones económicas son distintas que las del 2013. Pero siempre que hay esas expectativas, no es que suba su tasa, sino que el mercado cree que la va a subir,
el tipo de cambio reacciona, se anticipa. Esa es la ventaja de explorar, de auscultar los mercados financieros, que se anticipan a lo que se supone va a venir, ¿no? Y antes de que suceda eso, ya el tipo de cambio estaba subiendo. Bueno, y lo que más nos golpeó aquí, esta corrida tan fuerte de niveles de 2.70 hasta 3.50, fue cuando China devaluó el yuan en el 2015. ¿No? O sea, había un factor externo también, no tenía nada que ver con el Perú, pero China. Bueno, indirectamente, ¿no? O sea, pero nos golpeó mucho más fuerte a nosotros y luego corrigió, como siempre sucede, hasta este momento de la pandemia, ¿no? Y que se ha ajustado con el tema electoral, con la situación política, que nos ha llevado a un nuevo máximo histórico, ¿no? Llegamos hasta 3.98, el máximo, y hoy en día estamos muy cerca, ¿no? 3.94, 3.95, nos hemos quedado como que colgados en esa parte más alta. Para finalizar esta presentación, simplemente quiero comentar un poco el panorama de la región huancavelica. Siempre es interesante y agradezco en esta segunda oportunidad por haberme invitado a participar con ustedes. Vemos que los indicadores propiamente de la región están empezando a tener una trayectoria, digamos, de rebote importante en despacho de cemento, producción minera. Sí, muy preocupante la producción agropecuaria, porque hicimos una revisión hace 2 o 3 meses sobre cómo empezaba el año la región. Ya empezaba algo golpeada, pero esos números lamentablemente se han vuelto más críticos. Así que ahí un plan de emergencia para el sector agropecuario de Huancavelicanos es importante. La evolución del crédito tuvo un bajón importante también, está tratando de recuperar, eso es un aspecto positivo. Por el lado de los depósitos creciendo a doble dígito, pero en la mayoría del país es así. Está influyendo mucho los retiros de AFPs, que pasan, ¿no?, de los fondos de pensión privados de pensiones hacia depósitos en el sistema financiero. Y la inversión pública, que esta línea roja se ha mantenido relativamente baja, ¿no? Todavía no muestra un claro quiebre hacia arriba, y esa es una tarea pendiente de las autoridades en Huancavelica, de mejorar los ratios de ejecución pública, tanto a nivel de gobiernos regionales como de gobiernos locales. Muchísimas gracias por su atención, ha sido realmente un placer compartir con ustedes en este Congreso Macro Regional Centro Oriente Huancavelica 2021. Muchísimas gracias.